del cuarto informe de gobierno del presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto, con motivo de las comparecencias ante el Pleno, en las fechas que para tal efecto se programen a cargo de los secretarios de Gobernación en materia de política interior, de Educación en materia de política social, de Relaciones Exteriores en materia de política exterior y de Hacienda y Crédito Público en materia de política económica. Segundo, en dichas sesiones de análisis se aplicará el siguiente formato. 1. El presidente de la mesa directiva dará un mensaje de bienvenida al servidor público compareciente y se referirá en términos generales al motivo de la comparecencia. 2. El servidor público compareciente tendrá una intervención inicial hasta por 20 minutos. 3. Concluida dicha intervención, se integrará una ronda de oradores de los grupos parlamentarios hasta por 10 minutos, en el orden que determine la presidencia de la mesa directiva en consulta con estos últimos. Cuarto, al término de las participaciones, los grupos parlamentarios podrán intervenir bajo la modalidad de pregunta-respuesta-comentario de acuerdo a la siguiente distribución. Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, una pregunta. Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, una pregunta. Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 2 preguntas. Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 3 preguntas. Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 4 preguntas. Quinto, el orden de las intervenciones a las que se refiere el numeral anterior lo determinará la presidencia de la mesa directiva en consulta con los grupos parlamentarios. 6. La mecánica de las rondas de pregunta, respuesta, comentario será la siguiente. A. Los senadores tendrán hasta 3 minutos para formular sus preguntas. B. El servidor público dispondrá hasta 4 minutos para responder de forma inmediata cada planteamiento. C. Los senadores tendrán hasta 2 minutos para formular su comentario. 7. Los legisladores que no pertenezcan a un grupo parlamentario constituido en la Cámara de Senadores podrán formular una pregunta en el orden que determine el presidente de la mesa directiva. 8. Concluidas las intervenciones anteriores, el servidor público compareciente tendrá una intervención final hasta por 5 minutos. 9. El presidente de la mesa directiva finalizará la comparecencia. Tercero, no se aceptará ninguna intervención adicional de los propios senadores distintas a las previstas en el presente acuerdo. Cuarto, las versiones estenográficas de cada una de las sesiones objeto del presente acuerdo se remitirán al presidente de la República en los términos de lo dispuesto al artículo 7, numeral quinto, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Quinto, la interpretación de las disposiciones de este artículo será efectuada por la mesa directiva. Sexto, aquellas situaciones no previstas serán resueltas por la mesa directiva. Séptimo, publíquese el presente acuerdo en la Gaceta del Senado para su máxima publicidad. Es cuanto, señor presidente. Esta discusión. Consulte a la Secretaría de la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el acuerdo presente. Por favor, ¿con qué objeto, senadora? Volumen, por favor, en el escaño de la senadora Tagle. Gracias, presidente. Estoy escuchando con detenimiento el acuerdo y aunque efectivamente se considera un espacio para quienes no tenemos grupo parlamentario, este queda sujeto a lo que se determine por parte del presidente de la mesa. En anteriores momentos de este tipo de acuerdos, particularmente el año pasado, venía establecido el orden igual, en orden ascendiente, empezando por los legisladores que no tienen grupo parlamentario y después los grupos parlamentarios. Me gustaría pedirle que pusiera a consideración que sea de la misma manera, no como viene redactado en este acuerdo, de que queda sujeto a la disposición que determine la mesa directiva. Sí, senadora, si le parece bien, como lo hemos hecho aquí en la mesa, lo consulto con la mesa y como está justamente como lo dispone el acuerdo respecto al orden que se determine en la mesa, hacemos una revisión y revisamos los antecedentes. Senador Bartlett, por favor. Con todo respeto, señor presidente, yo quiero hacer un comentario de este planteamiento definido por la mayoría una y otra vez en relación con las comparecencias.
el modelo está hecho para que los comparecientes estén por encima del Senado de la República. Contestan lo que se les da la gana, hacen lo que quieren, se lucen y punto. Si nosotros atendemos a cómo opera el Senado de la República, por ejemplo, de los Estados Unidos, presidente, vemos que es al revés, fíjense. El compareciente se sienta abajo y los senadores arriba, ¿no? Y el compareciente tiene que contestar todo lo que los senadores de los Estados Unidos le piden, ¿no? Y existe obviamente una primacía del Senado de la República en las comparecencias y el señor tiene que contestar. No va a burlarse del Senado norteamericano nadie, ni el secretario de Estado, que es la principal figura. Aquí es al revés. El famoso presidencialismo sigue. Todos los señores vienen, se pasean, se sientan allá arriba, contestan lo que quieren, no le podemos hacer más preguntas. Y si no nos gustó y si no contestó, pues se acabó. Y él tiene la última palabra. Es un pésimo esquema, presidente. Es un esquema presidencialista heredado de un pasado que dicen que ya no existe. Entonces el Senado queda en ridículo. Ridículo. Sí, el señor es el señor y luego los medios de comunicación, que los tiene todos controlados en esa dictadura mediática, sacan que fue un paseo maravilloso y que el secretario fulano quedó muy bien aunque no haya contestado nada. Yo creo que había que pensar en otro modelo, que la propia mayoría se diera cuenta que lo que están haciendo con el Senado es devaluarlo. La mayoría, cuando votan este tipo de cosas, devalúan al Senado. Bueno, todavía el partido del gobierno podría decir, pues yo protejo a mis funcionarios, que no los toquen. Pero ¿y el PAN? ¿El Partido de Acción Nacional? ¿Está de acuerdo con esto? ¿O la oposición del PRD? ¿Está de acuerdo con esto, señor secretario? Lo único que están haciendo es haciendo que este Senado cada vez sea más irrelevante. Irrelevante. Da lo mismo que vengan, se pasean, se usan la tribuna, se lucen, nos apabullan con los medios de comunicación a quien se atreve a ponerle en duda alguna cuestión. Entonces yo le recomendaría a los senadores, ya sé que esto está acordado, que ya estamos encima de la comparecencia, que lo mediten. Están ustedes contribuyendo a destruir al Senado de la República. Gracias por su atención y paciencia, señor presidente, muy amable. Con mucho gusto, don Manuel. Sin duda hemos escuchado, no solo en el Pleno, sino en otros espacios también, expresiones diferentes de que debiera ser justamente otro el formato. Ojalá que en la Junta de Coordinación Política pudiera verse la posibilidad de explorar un formato diferente. No es la única expresión. Gracias, don Manuel. Consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si es de aprobarse. Consulto a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el acuerdo en comento. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Quienes estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Aprobado el acuerdo, señor presidente. Pasamos al siguiente asunto. Se recibió de la Secretaría de Gobernación un oficio por el cual se informa que el ciudadano presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto, se ausentará del territorio nacional del 18 al 20 de septiembre de 2016 con el objeto de participar en el debate general del 71 periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, así como en la cumbre de líderes sobre refugiados y la reunión de alto nivel para atender los grandes movimientos de refugiados y migrantes. Todas las actividades se llevarán a cabo en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América. La Asamblea ha quedado enterada. Remítase copia de la documentación a las comisiones de Relaciones Exteriores América del Norte y de Relaciones Exteriores organismos internacionales. Pasamos al siguiente asunto.
Se recibieron 2 oficios de la Cámara de Diputados, por los que se informa de modificaciones en la integración de la Comisión Bicameral para el Diálogo y la Conciliación en el Estado de Chiapas. La Asamblea ha quedado enterada. Comuníquese estos movimientos a los senadores integrantes de la Comisión y a la Junta de Coordinación Política. Pasamos al siguiente asunto. Señor presidente, también de la colegisladora se recibieron 4 oficios por los que se comunican modificaciones en la integración de los diputados ante la Confederación Parlamentaria de las Américas, el Parlamento Latinoamericano y el Organismo Internacional Parlamentario por las Américas. La Asamblea ha quedado debidamente enterado. Infórmese a la Junta de Coordinación Política. Pasamos a la presentación de iniciativas y tiene el uso de la palabra el senador Benjamín. Pero ya está. Senador Benjamín, me dicen que estaba registrada la senadora Yolanda de la Torre. ¿No tiene inconvenientes? ¿Es tan amable? Gracias, qué amables. Senadora Yolanda de la Torre. Nos levantamos. Ahí. Con su venia, senador presidente, compañeras y compañeros, antes de iniciar y que se me tome en cuenta el tiempo, yo quisiera solicitarle a usted, senador Pablo Escudero, que durante su presidencia pudiéramos avanzar en el tema de accesibilidad. Pasamos todo el periodo de la permanente y no pudo arreglarse esta tribuna, y me parece que es un principio básico de accesibilidad, que es el tema que hoy voy a abordar. Después de 7 meses como senadora, me parece que ya habría muchas cosas de accesibilidad que tendrían que estar cubiertas en este Senado. No sin antes decir que este edificio es de los más inaccesibles no solo en la Ciudad de México, sino en el país. Realmente la capital del país y el Senado de la República, sede del federalismo, no da el mensaje que tendríamos que dar. Si yo no viviera esta condición, pues quizá tendría una visión distinta, pero son muchos años de una lucha y una causa. Y dicen que candil de la calle, oscuridad de su casa, y yo tengo que poner el punto sobre las IES sobre esto. Yo le pido, le solicito, señor presidente, su intervención conociendo de su sensibilidad. E inicio. Con su permiso, senadoras y senadores, hoy presento ante ustedes una iniciativa que me parece muy, muy importante, pero por ello quiero antes dar las gracias al senador Emilio Gamboa Patrón, al senador Enrique Burgos, a Raúl Cervantes Andrade, a Carmen Dorantes, a Daniel Amador Gaxiola, a Lorena Marín, a Hilda Ceballos, a Diva Gastelum y a Ivonne Álvarez García, mis compañeros diputados, que juntos estamos sumando una visión de compromiso por las personas y sobre todo por espacios más humanos, por ciudades habitables y vivibles. El concepto de accesibilidad ha sido entendido generalmente en el ámbito de los derechos de las personas con discapacidad, ya que la convención respectiva pues la define la accesibilidad como un principio rector.
La accesibilidad debe ser entendida no solo en la extensión de lo que implica, como un criterio fundamental e irrenunciable con base en el cual los estados deben tomar decisiones más relevantes en todos los ámbitos de la vida pública. La accesibilidad no es un asunto solo de personas con discapacidad, es un asunto que concierne a todos y a todas, con y sin discapacidad, porque su relevancia es de un amplio espectro para las personas. Debe comprenderse que en el marco de la transición demográfica que enfrentamos, que nos obliga a extenderlo y comprender que se trata de un concepto asociado a los distintos ciclos de vida. Pensar en personas adultas mayores implica asumir una nueva lógica de desarrollo urbano, en el que haya espacios accesibles e incluyentes que respondan a los derechos que tienen las personas de 65 años y más. Aceras y guarniciones que no constituyen accesibilidad, que son barreras, temporalizaciones de semáforos, prestación de servicios públicos y privados que consideran tiempos de espera o permanencia en filas que son verdaderamente un suplicio para las personas. Pensar en ciudades para todas las edades sustentadas en el principio de accesibilidad implica entender que hemos construido espacios públicos y privados desde la perspectiva adultocéntrica y que prácticamente en la historia de los diseños arquitectónicos se ha planteado pensando en las personas adultas y prácticamente nunca pensando en los derechos de las niñas y los niños. Desde esta perspectiva, el principio de accesibilidad es un complemento jurídico con el principio de interés superior de la niñez. Es importante pensar también en el alcance que tiene el principio de accesibilidad para las mujeres embarazadas en periodo de lactancia o crianza temprana, pues nuestros espacios públicos, aceras, guarniciones, parques, jardines, de tránsito y transporte público no han sido pensados considerando que las niñas y los niños se transportan en carriolas, que los cruces y avenidas están pensados en personas que cargan niños en brazos y que el transporte público tampoco funciona en esa lógica. Hemos construido ciudades diseñadas para la circulación masiva de vehículos, objetos y mercancías, para la construcción de portentosos edificios, parques y jardines disfuncionales, pero no para la convivencia ciudadana y para la construcción de espacios que puedan denominarse propiamente espacios para la civilidad. El principio de accesibilidad constituye un elemento que da al Estado un poderoso instrumento de inclusión y accesibilidad al pleno ejercicio de los derechos. El principio de accesibilidad es un principio que da transversalidad al ejercicio pleno de derechos y esa es la concepción que quiero plantear y dejar con ustedes, que independientemente de los derechos que ya están reconocidos en nuestra ley fundamental, requiere de principios, no solo los que ya están en el primero constitucional, sino de otros principios como el de interés superior de la niñez, que me tocó ser la impulsora de ese principio y que hoy vemos todo lo que ha sido importante y beneficioso y cómo hemos transformado el país en políticas públicas y en decisiones a partir de ese principio. Pues desde esa perspectiva quiero plantearlo con ustedes y verlo como un principio que dé transversalidad a la acción pública, a la toma de decisiones de la política pública. La accesibilidad como un principio transversal para el ejercicio de derechos. No es un tema de las personas con discapacidad, es mucho más que eso. Es un tema de todos y de todas. El principio de accesibilidad constituye un elemento que da al Estado un poderoso instrumento de inclusión y accesibilidad al pleno cumplimiento de los derechos de millones de personas en el país. Una persona adulta mayor no puede acceder a ciertos servicios porque le es imposible estar de pie más de 5 minutos haciendo fila. Constituyen un evento de la cotidianidad y si no, vayan a las filas de los adultos mayores que están recogiendo su pensión o su apoyo de Prospera.
y que esto restringe sus derechos. La señalética en los espacios públicos, no solo para las personas que ven o que no ven o que son débiles visuales, debe considerarse a quienes trasladan también a una persona en sillas de ruedas o las propias personas que de manera independiente se movilizan, sino también a quienes padecen de enfermedades crónico-degenerativas. La construcción de vialidades no puede partir del supuesto de que las niñas y los niños son adultos en potencia, sino que debe considerarse que el ruido excesivo les asusta, que no pueden subir y bajar aceras y guarniciones, al igual que las personas. Todos hemos visto cómo los padres llevan a los niños casi estirados para poder subir una banqueta. No está hecho para ellos. Por eso la accesibilidad tiene que ver con un diseño universal de todos y para todos, y es un principio de transversalidad que tiene que ver con un país para la inclusión y la plena accesibilidad, para la convivencia de todas las edades y durante todos los ciclos de vida. El principio de accesibilidad y su exigencia nos permite tener mayores capacidades para cumplir con los objetivos del desarrollo sustentable del que tanto hemos hablado. Termino, señor presidente. La lista de ejemplos a ilustrar por la relevancia pues es interminable. Incorporar el principio de accesibilidad a la Constitución es un acto de justicia elemental para millones de personas porque clarifica y orienta la acción pública de todos los órdenes y niveles de gobierno hacia sistemas de decisión. En todo momento tienen la responsabilidad de considerar que nadie, debido al entorno físico, transporte, la información, las comunicaciones, los servicios, las instalaciones abierto al público o el uso público, enfrente un solo menoscabo, limitación para el cumplimiento de sus derechos, sino, como ya ocurre en millones de casos, una completa privación en el ejercicio de los mismos. La accesibilidad abre una mayor posibilidad de acceso a derechos en forma igualitaria, construida como un principio de naturaleza sustantiva y garantista, abonará al ejercicio pleno de derechos. Compañeras y compañeros, yo espero su apoyo en esta iniciativa porque me parece que es de la mayor importancia y no lo estoy planteando como un tema para las personas con discapacidad. Lo que a nosotros nos beneficia, les beneficia a los demás. Yo les compartía, observen una rampa y aunque haya 2 escalones, las personas inconscientemente, aunque caminen más distancia, van y toman la rampa porque su cuerpo es sabio, porque el cuerpo les dice que aunque sea más largo el trayecto, es mucho mejor. Pensar en accesibilidad es pensar en ciudades humanas sustentables, pero sobre todo pensar en accesibilidad en la vía pública, en el entorno físico, en las comunicaciones, en el transporte, en todos los ámbitos de la vida cotidiana, significa hacer pleno y garante el ejercicio de los derechos humanos. Por su atención es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Yolanda de la Torre y senadora Mariana Gómez del Campo. Muchas gracias, presidente, para felicitar a mi compañera senadora por esta espléndida iniciativa de ley y bueno, me encantaría poderme sumar si así me lo permite. Es un honor. Gracias. Senador Brito. Y la senadora Guevara también, el senador Humberto, el vicepresidente Luis Sánchez. Y Muchas si gracias. me permiten, pasamos la lista, el senador Bartlett, los senadores, pasamos la lista a todos para que puedan suscribirse. Y muchas gracias. Senadora Yolanda de la Torre, me parece que más que un tema de sensibilidad, esta mesa recibe su solicitud como un mandato. La mesa directiva se compromete con usted a la próxima semana tenerle una respuesta de en qué fecha se va a modificar, después de que hagan un análisis, se va a modificar el acceso a la tribuna que se requiere y aprovechando su generosidad, si establecemos una fecha para hacer una revisión respecto al inmueble, para recibir sus observaciones, para que este inmueble sea accesible para todo el mundo. Se lo agradezco mucho, senadora de la Torre. Gracias, presidente. Gracias a todos. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Atención a Grupos Vulnerables y a Estudios Legislativos Segunda. Tiene la palabra el senador Benjamín Robles Montoya del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para presentar un proyecto y decreto que adicionen y reformen la Ley General de Salud.